Miren, estamos en la punta olímpica, Ancash, Perú. En este video les mostraré toda la belleza paisajística que nos ofrece la ruta de la punta olímpica. Cruzando el túnel más largo del Perú y uno de los más altos del mundo, vamos a apreciar unas lagunas espectaculares. Para llegar a Chacas, galardonado como uno de los pueblos turísticos más bellos del mundo. Manténganse en el video, les muestro cómo aquí en Ancash, Perú. ¡Vamos! Y granizando en este lugar tan mágico. Para dar inicio a esta gran aventura, partimos desde Lima. Si vienes en auto, nuestra ruta es sencilla. Tomas la Panamericana Norte hasta el desvío a Huaraz y de ahí sigues hasta la hermosa ciudad de Carhuaz. Pero si prefieres viajar en bus, tu mejor opción es llegar a Huaraz, el centro de operaciones de la región. Desde allí encontrarás una mayor oferta de tours para vivir una experiencia similar a la nuestra, cruzando la majestuosa punta olímpica y llegando hasta Chacas. Si te preguntas por qué nuestra aventura arranca en este punto, es porque venimos de un recorrido fascinante por Ancash, que nos ha llevado por Caral, Chavín, el Nevado Mateo y más. Por eso, listos para una nueva aventura, nuestro viaje continúa desde Carhuaz. Hoy es el quinto día y partimos desde Carhuaz, rumbo a la punta olímpica. Pero no solo apreciaremos todos los miradores, sino también iremos a la laguna Uquiscocha. Desde aquí nos tomará unos 40 minutos hasta el punto de la laguna y de ahí otra hora hasta la parte del túnel. Y miren cómo está eso. Las vistas estarán espectaculares. Carhuaz, conocida como la Flor de los Andes, nos despide con su cielo limpio, sus tejados rojizos y ese ritmo tranquilo de pueblo andino. Desde aquí partimos rumbo al corazón de los Andes. Buenos días, mamita. Buenos días. Hola. La ruta olímpica nos espera con paisajes que cortan el aliento, lagunas escondidas y el túnel más largo del Perú. Pero antes de todo eso, seguiremos la ruta hacia el pueblo de Chilla. Así que acompáñennos que apenas comienza el viaje. El mirador de Catay. Aquí paramos a comer el día de ayer, después de visitar el Nevado Mateo. Justo aquí en el kilómetro 19, ven ese pase, con trocha, por la roca que está allí. Por ahí pueden ir a la laguna Uquiscocha, que tiene un par de cataratas muy bonitas. Si nos da el tiempo, vamos a venir a subirla. Vamos llegando al subsector Ulta para registrar nuestro ingreso al Parque Nacional Huascarán. Y aquí viene un puesto de control a 200 metros. Si van a ingresar al Parque Nacional Huascarán, hay que pagar la tasa de ingreso de 30 soles por persona. Y aquí, en el subsector Ulta, deben bajar para pagar su tasa de ingreso al Parque Nacional Huascarán. Si eres extranjero, pagarás 30 soles. Si eres nacional, tan solo 12. Y si eres local, 6 soles. Y si eres de mismo Chacas, solo 3 soles. Y aquí pueden aprovechar a comer buenazo. Y más tarde vamos a venir a cenar aquí. Pueden aprovechar como nosotros a comer un choclito con queso a 3 soles. ¿Qué tal está? Está muy rico. Puede hablar, ¿listo? Pueden tomar, más bien pueden bajar, pueden tomar la, ¿cómo se llama? Trucha. Ahí está el limposo, ahí está la trucha. Ah, ustedes cultivan acá la trucha, acá mismo. Y cuy también, acá mismo natural. Hacemos También cría, tienen cría de también cuy. le damos panca y pasto, alfalfa traemos en nuestro caso y ahí está. Ya, ok. Sí. Y el caldo es de gallina de corral también. Sí, mami. Todo es natural acá. Mismo zona. Y los quesos también los hacen ustedes, todo. Y Papa con huevo, mismo zona papa. ¿cuánto vale la el papa con huevo? Coral también. ¿Cuánto vale? Está 7 soles. Y la trucha, por ejemplo. Trucha está 12 soles, 15 soles, hay 2 precios. Ah, pues según el tamaño, ¿sí? Sí. ¿Y de qué horas a qué horas me dijo que estaban? ¿Cómo? ¿A qué horas es que abren? Hasta las 7 de la noche. Desde las 5, ¿sí? Y están de lunes a domingo. ¿Todos los días atienden? Todos los días, no faltan. No Todos faltan. los días, sí.
Listo, está muy, muy rico. Cuando ya descansamos, ya salimos. Listo, Sí. por más tardecito venimos a comer entonces. Ya, Bueno, muchas gracias. Ya, Chao. bye, bye. Chao. Ahora continuamos hacia la quebrada y al mirador Ulta. La ruta va ganando altura suavemente entre curvas panorámicas rodeadas de montañas imponentes y paisajes andinos. Por momentos, una ligera neblina cubre el camino, dándole un aire místico, sin dejar de sentirse seguro y manejable. A lo largo del trayecto cruzamos pequeños riachuelos que descienden desde los glaciares. Y miren quién está volando el dron. Acabamos de pasar la quebrada de Uta y un poco más adelante tendremos el mirador. Ojalá se nos despeje para así poder disfrutarlo y mostrárselos. Pero miren. Y frente a nosotros se presenta el Nevado Mateo, uno de los nevados más fáciles para subir de toda la Cordillera Blanca. Y tú también puedes lograrlo como lo hicimos nosotros el día de ayer. ¡La cima! ¡La cima de Mateo! ¡Lo logramos! Estamos a 4.736 metros sobre el nivel del mar. Y aquí hicimos ayer, ¿qué hicimos ayer aquí? El Nevado Mateo. Esta es la base para subir el Nevado Mateo, ayer lo subimos. Pero también es la entrada, Al túnel más largo de Perú. y no solo eso, sino uno de los más altos del mundo, miren. Literal, estamos cruzando un nevado. Este túnel fue el más alto del mundo hasta el 2019, fecha hasta que se construyeron otros túneles en el Tíbet que superaron su marca. Más, este sigue siendo el túnel más alto de América y el túnel trasandino más alto del mundo, rompiendo la cordillera a través de roca viva con una longitud de más de 1.3 kilómetros. Eso sí, recuerden tomar sus precauciones si lo cruzan durante la temporada de heladas. Recientemente se reportaron incidentes por caída de estalactitas de hielo dentro del túnel, lo que representa un riesgo real para los conductores, especialmente cuando el pavimento está congelado. Como siempre, manejen con calma, consulten el estado del clima y eviten horarios de baja visibilidad. Estamos por debajo de la cima de un nevado, ¡qué increíble! Ni bien crucen el túnel, van a doblar a la mano derecha y van a dirigirse hacia las lagunas. Aquí hay 3 lagunas. Miren, tenemos la primera, miren el nevado ahí arriba. Estamos en la primera laguna. Contémplenla. A diferencia de muchas lagunas en la región que requieren caminatas exigentes, esta se puede apreciar fácilmente desde la carretera. No necesitas caminar más de 50 metros. Basta con bajar del auto para disfrutar de sus aguas turquesas y el paisaje andino que las rodea. Pasando tan solo 200 metros desde el túnel en dirección a Chacas, tienen ya el mirador en las 3 lagunas. Estén atentos nada más para el desvío. Ahora vamos a la segunda laguna, que está a pocos minutos en carro y también nos regala un paisaje impresionante, pero con su propia personalidad. Y un poco más abajo está el mirador Potacá. La neblina no nos ayuda, pero aquí deberían haber varios nevados.
con las lagunas al costado, miren, qué bello. Aquí les dejo los datos de las mejores fechas para visitarlo. Increíble. Está muy ¿Dónde linda. está la ruta? Muy linda. Lo bonito de esta temporada es que pese a que no se ven todo el tiempo los nevados, sí por momentos se queda descubierto, pero también puedes disfrutar de la nieve, que es también otra experiencia muy... Y una carretera Muy nada agradable. peligrosa porque no está lleno de hielo y nieve en el piso. Sí, Como está vemos en chévere. la carretera en Es otro como lugar. intermedio. Sí, muy fácil para manejarlo, de verdad. Por la neblina no pudimos bajar al mirador, pero aún así vale completamente la pena venir. Vamos bajando el cañón de Huaylas para conectar con la zona de los Conchucos. Mientras la carretera se cubre completamente de neblina. Durante varios minutos manejamos casi a ciegas. Pero pronto el clima cambia. Volvemos a ver el cielo, los campos verdes, montañas y riachuelos. Y así llegamos a Chacas. Chacas es uno de esos pueblos que te enamora desde el primer momento. Tranquilo, hermoso. Y ahora oficialmente reconocido como uno de los pueblos con encanto del Perú. Ubicado a más de 3.300 metros de altura en la provincia de Asunción, este lugar conserva su alma colonial intacta. Calles empedradas, balcones de madera finamente tallados y un entorno natural que te abraza. Pero no es solo por su belleza. Este reconocimiento del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destaca también su compromiso con la cultura viva y el turismo sostenible. Y no es cualquier mención. En 2023, la ONU lo incluyó en la lista de los mejores pueblos turísticos del mundo. Así que sí, estás llegando a un lugar realmente especial. Aquí vamos a probar su comida, sus helados caseros y, por supuesto, a admirar el arte que nace de sus manos. Porque Chacas no solo es bonito, es profundamente talentoso. Y aquí en plena plaza encontramos el restaurante Miski Waji. Chacas, querido. Primero recargamos energías con un buen almuerzo. Trucha de la región, ensalada, papas y arroz. Sencillo pero contundente a solo 25 soles y frente a la plaza. Y claro, después del almuerzo, toque el postre. Chacas también es reconocido por sus deliciosos helados artesanales, preparados con recetas locales que vale la pena probar, además que tienen excelentes precios. 3 bolas, 3 soles, prácticamente cada bola un sol, pero miren esta diferencia que tienen. 4 bolas, que deberían ser 4 soles, más un sol, te dan 3 toppings, fudge y 2 sticks. Así que voy con esta opción, el queso helado y... ¿qué más pediste? ¿Queso helado? No, pediste eso. ¿Café? Bueno, la pinta está increíble. Y el precio creo que es insuperable. ¿Qué pedí yo, por ejemplo? Este viene con chocolate y viene con los barquillos. A ver, voy a probar el de café, de mi tierra. Sabe muy bien. El de maracuyá está espectacular. Está un sueño. Yo me quedé un día solo con el Buenísimo, buenísimo. Caminar por Chacas es como recorrer una galería de arte al aire libre. Sus balcones tallados en madera son únicos, cada uno con detalles que reflejan el arte y el alma de sus creadores. Y ha estado tan rico este heladito que nos hemos pedido uno más. A 2 soles, imagínense lo barato y lo rico que están. Había oído hablar que los artesanos de Chacas serán excelentes, pero no me imaginaba que tanto. Es increíble la calidad de tallados que hay aquí. Ahora vamos a la iglesia para impresionarnos aún más. Desde las alturas, la iglesia de Chacas se impone con su silueta blanca y techos de teja. Ubicada en el corazón del pueblo, frente a la Plaza de Armas, este templo no es solo el centro de espiritualidad de la comunidad, sino también un símbolo de identidad y tradición. Su arquitectura conserva la esencia colonial, con un estilo sobrio por fuera, que contrasta con el arte sorprendente que esconde en su interior.
Los tallados que vemos aquí fueron realizados por los discípulos de Don Bosco, una organización que desde hace décadas forma jóvenes en oficios artísticos, enseñándoles a tallar la madera con devoción, paciencia y precisión. Gracias a su trabajo, la iglesia de Chacas se ha convertido en un museo vivo del arte religioso. Entre sus retablos y altares se pueden observar detalladas imágenes católicas como Jesús, la Virgen María y varios santos representados con un nivel de detalle que conmueve y eleva el espíritu. Este retablo que tengo al frente es del año 1700, hecho por artesanos de aquí, de Chacas, conocidos como los artesanos de Don Bosco. Más fue restaurado en el año 93-94 y, como podemos ver, está hecho en madera, chapado en pan de oro. Pero ¿saben qué es lo que más me llama la atención en esta iglesia? Además de lo hermosa que es. El tema es la representación. Al fondo tenemos al dios Viracocha. Y aquí están alabando tanto al sol como a Viracocha. Vemos gente que está peregrinando hacia Viracocha. Vemos una pared tipo la Chavín. Aquí un hombre tallando una serpiente, dando 7 vértices hacia su ascensión. Arriba un jaguar, el cóndor. Y aquí podemos ver cómo está este hombre subyugado o no feliz, tratando en búsqueda de algo. No vale la pena, el material no el oro. Ya es que aquí este hombre indígena las tiene en posesión con la cruz, pero en la parte superior en su chullo tiene chacana. Increíble, ¿no? Desde el aire, la Plaza de Armas de Chacas nos muestra su esencia, tranquila, acogedora y profundamente artística. En cada rincón los tallados continúan, pero esta vez en piedra y madera. Algunos retratan la vida diaria de los pueblerinos, cosechas, oficios, costumbres. Otros nos hablan de la historia, como la llegada de los españoles o la defensa de las tradiciones ancestrales. Este espacio no solo es un punto de encuentro, es un testimonio vivo del talento y la memoria colectiva del pueblo. Si vienen a Chacas, además del imperdible que es ir a los artesanos de Don Bosco y a su iglesia majestuosa, no dejen de venir aquí. Miren esta esquina, no se la pierdan, ¿eh? Van a tomar este pisco, pischeto, pisco en cachino. Café. Súper bueno. Estamos en el vivo. Qué mejor broche de oro para cerrar este primer día del año. Pisco con papa nativa de aquí. Fuerte. Súper rico. Maíz morado, para que no quede Pisco de maíz morado. es de cedrón. Sí, Tú eres como la paloma, Shonguya y que va a pasar el agua. Dulcecito, está rico. Es más suave. Sí, es más suave. Pero Este es intermedio. El papa está, pero una personalidad muy brava. Muchas gracias. ¿eh? Tiene bastante cuerpo. Sí, una personalidad tremenda. Espectacular. Pisco con sabores ancashines. Los tres son buenos. Con música en vivo. Más quiero uno. Pisco con café. De la casa. Ay,
Muchas gracias, qué lindo. Noche de luna. Una buena cortesía, como buena colombiana, tomarse un cafecito, un pisco. Las cosas lindas quiero oír. ¿Qué le parece? Noche de luna conmigo. No le tires con la piedra, como lo has hecho conmigo, como lo has hecho conmigo. Y si vienes a Chacas y no vas a los artesanos de Don Bosco, pues no has venido a Chacas. Vamos a visitar los artesanos de Don Bosco, Diana. Súper. Se dicen que son de los mejores artesanos de todo el Perú. Tallan De los la mejores, madera, ¿no? Junto a algunos artesanos también de Cusco. Sí. Así que vamos a visitarlos. Y lo mejor, que la entrada es libre. Vamos. Porque es 1 de enero, hoy han cerrado. Qué pena. Nuestra idea era visitar el taller principal de los artesanos de Don Bosco, pero no importa, pronto volveremos a visitarlo. Más adelante tendremos la suerte de encontrarnos con algunos de sus discípulos actuales, quienes nos abrirán las puertas de su espacio de trabajo y nos mostrarán cómo mantienen viva esta tradición con sus propias manos. Iremos a otra tienda de artesanía a ver qué encontramos, mientras seguimos comiendo los helados, que están súper ricos. No pueden dejar de probar los helados aquí en Chacas, en toda la plaza. Están súper buenos. Tenemos un video especial, solamente una comparativa de los mejores helados de todo Ancash. Vayan a verlo. Y hay varias tiendas de artesanías. Miren esos tallados. No había visto La Última Cena, mira. Está espectacular. ¿Y cuánto vale La Última Cena? En Caoba. Todos hechos por artesanos de aquí de la zona, ¿no? ¿Y cuántos tiempos le toma hacer un cuadro así a un artesano? 2 meses y medio hasta el acabado. Todo el acabado, ¿no? Sí. Yo trabajo en madera. Créanme que eso es un arte espectacular. El nivel de acabado, el nivel de dificultad de esta arte es impresionante. Miren el relieve, tendría que estar todo un tablón de 2 pulgadas seguramente y estar rebanándolo a mano. Es increíble. Hemos encontrado, gracias a la osadía de Diana, a un neto artesano de aquí de la zona. Miren, vamos a entrar a su tienda. Acompáñenme. Tuvimos la suerte de venir a la ruta que nos lleva hacia San Luis. Está ahí atrás, esta es la ruta que nos lleva a San Luis. Y justo el letrero, a unos 20 metros, miren esta parte, encontramos este portón. Este lindo taller de artesanos que son discípulos, Padre Hugo de Sense, aquí, de los artesanos de Don Bosco, sí, de los mejores del Perú. Y aquí estamos con 2 de ellos. Preséntese, por favor. Bueno, me presento, soy de acá de Chacas, de Asunción. Mi nombre es Willy Ramírez, ex alumno del taller Don Bosco del Padre Hugo. Y trabajamos acá, estoy trabajando desde el primer año, siempre trabajo 26 años en la casa del Padre Hugo, en el casa de Don Bosco. Mi nombre es, Eduardo Obregón Calero, y también yo también trabajando ya por 20 años. Ya lo saben, anótenlos para cualquier trabajo de artesanía. Genial. Miren estos tallados y miren estas increíbles herramientas que ellos usan, que no las encuentran aquí en el país. Miren. Miren ese proceso tan espectacular que después de tomar más de un mes. Y por supuesto que sí, miren estos detalles. Es increíble, es increíble. Y es con estos bebés con el que pueden hacer tremendo trabajo. No son formones comunes, miren, miren estas. Cuenta, ¿no? Ahí de todo se hace acá, todo lo que hemos aprendido. Hay escultura, San Miguel, el santo más poderoso acá del Conchucos, Ancash, ¿no? Acá vienen San Miguel, es lo que siempre hacen en arcilla. Si hacemos en arcilla y ahí copias todo lo que es en madera, ¿no? En arcilla, aunque manuras, pues
arreglar, pero la madera un poco más difícil, por eso se hace todavía acá. Ahora el fil, ¿no? Este trabajo muy delicado. Porque un profesor que también pidió no sabíamos si será diebro, pero así es dibujo. Sí, mi bolito, allá modelamos en barro. Primero se modelo en barro y luego en recién... arcilla y pasamos en madera, ¿no? ¡Wow! Esas tres son en arcilla, ¿cierto? Las manos. Sí, las manos. Son como tus moldes. Primero tienen la figura, hacen un molde en arcilla y luego ya empiezan a tallarlo. Esos trabajos se pueden tomar 1 o 2 meses. Miren, qué increíble. Molde en arcilla y aquí vemos el proceso. Va 3 semanas de trabajo y aún le falta uno más. Y para poder hacer esta manualidad tan espectacular, usan esta herramienta. Esta herramienta es lo que no encontramos en Perú. ¿No se encuentra? Lo que necesitamos con los gringos. Oh. Nos regalan un feo de herramientas, después ya compramos. Ellos también los venden, no traen de Europa. De todo el número de herramientas, con eso se trabaja, ¿no? Son formones especiales, ¿no? Sí, gubias especiales. Gubias se llaman. Acá no hay. Esta herramienta no hay acá, es puro importado De Austria. Austria, sí, exactamente. Wow. ¿Puedo? Sí, diferentes números, sí. Entonces lo guardan como Wow. un tesoro. Sí, cuesta mucho. Claro, y es difícil de conseguir. Sí, difícil conseguir. Por ejemplo, yo lo que he hecho, pintar el brillo, los gringos, los europeos, odian. ¿Por qué? Porque Sí, se le pierde el... natural. Ya no se luce, ya no se A mí luce. también me gusta así. Exacto, Sí, natural. sí. ¿Cuánto vale? 80. Los más 80 y azúcares son 50. Lo que hemos hecho. Cuando estaba yo en talleres. Ah, mira. Yo estudié en el caso de 5 años. ¿Ese sabes qué parece, amor? No, no. Amor, ¿ese sabes qué parece, amor? Este parece en lo que está dibujado en Huánuco Pampa. Ajá, más o menos, ¿no? En Huánuco Pampa. Ese recuerdo nos regaló cuando el primer obra que hemos hecho cuando estábamos nosotros. Eso cuando lo el hicieron chibolo. ustedes hace rato. Ajá. Ah, qué bonito. Es antiguazo. Mira qué lindo, ¿no? Este parece el que le da Huánuco Sí, Pampa. sí, sí, es la forma de... Es tal cual, yo creo que es ese. ¡Wow! Mira este trabajo. Gira. Rima, lo que tenemos en esta zona. Amor. Arriba. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vamos saliendo de Chacas a las 7 de la noche. Si estás pensando en hacer esta ruta, lo mejor es salir más temprano. Nosotros tuvimos que cruzar el túnel de noche y aunque es posible, no es lo más recomendable. La visibilidad baja bastante y el trayecto se siente más largo. Dejamos atrás este pueblo con encanto y seguimos el camino andino hacia nuestro próximo destino. Y así nos despedimos de esta súper aventura. Síganme, Daniel de Viaje. Mañana tenemos un gran video hacia la Laguna 69. Ahora les detallaré cuánto invertí en esta grandiosa aventura a Chacas. Entre el choclo con queso y la trucha, invertí tan solo 28 soles en alimentación. La entrada al Parque Nacional Huascarán está tan solo 12 soles para peruanos. En el postre, que no podía faltar, tan solo invertí 8 soles por 8 bolas de helado. Y si no vienes en auto como nosotros, un tour desde Huaraz puede costar tan solo 60 soles. Dando un total de 108 soles, poco más de $30 por esta grandiosa aventura a uno de los pueblos más bellos del mundo. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.